Una vez que tenemos claro cuál es el concepto de salario, pasamos al segundo apartado, que sería dónde y quién fija el salario de los trabajadores. El salario de los trabajadores, por norma general, viene fijado y negociado por convenio colectivo. Obviamente, en el caso de que la empresa no esté adscrita a ningún convenio colectivo, vendría regulado a través de contrato de trabajo. En nuestro caso, aunque la fuente jerárquicamente superior a nivel laboral sería el Estatuto de los Trabajadores, este no fija el salario que deben de percibir los trabajadores. Lo único que nos fija como mínimo es que todos los trabajadores deben de percibir como mínimo el salario mínimo interprofesional en proporción al número de horas trabajadas. Y que obviamente no puede existir una discriminación salarial por razón de sexo a la hora de fijar el salario. Teniendo en cuenta que el salario puede venir fijado por convenio o por contrato, vamos a analizar las principales particularidades del salario regulado a través de convenio colectivo. El convenio colectivo es el documento que se ha creado como fruto de la negociación colectiva entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En este convenio colectivo o en cualquiera deben de aparecer todos los aspectos vinculados a las condiciones salariales de los trabajadores. Estas condiciones salariales, por norma general, aparecen desglosadas en lo que se conoce como tablas salariales, que normalmente aparecen al final del convenio colectivo. La estructura del salario que tiene que percibir cada trabajador se adecua a dos aspectos generales. El primero de ellos, el salario base que percibe cada trabajador. Este se fija normalmente en función del grupo profesional y del puesto de trabajo que va a ocupar cada trabajador. Y en segundo lugar, los complementos del salario. Normalmente son complementos vinculados a características personales de los trabajadores, al puesto de trabajo que desempeñan, inclusive a la cantidad o calidad de trabajo que realizan en la empresa. Por último, debemos tener en cuenta que el salario de los trabajadores fijado en convenio colectivo y desarrollado a través de tablas salariales, por norma general, se actualiza cada año. ¿En qué porcentaje? Normalmente el que se haya negociado en convenio entre empresa y representantes de los trabajadores. Pero tenemos que tener en cuenta que esta negociación y esta subida salarial siempre debe de permitir que el salario mínimo de convenio para cada grupo profesional o puesto de trabajo, como mínimo, sea igual al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento a nivel nacional. Y obviamente, y por norma general, siempre va a ser superior, o en la mayoría de los casos va a ser superior al salario mínimo interprofesional. Una vez que hemos visto dónde se regula el salario dentro de los convenios colectivos, vamos a pasar al siguiente vídeo tutorial, donde vamos a analizar la regulación del salario y la localización del mismo dentro del contrato de trabajo.